Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana habremos de compartir una vez más un salmo en la manera en que lo hacemos habitualmente, y en esta oportunidad vamos a compartir el salmo número 78. Este salmo extenso, número 78, que consta de 72 versículos, es un salmo de Asaf y hace honor a su título. El título expresa masquil de su autor. Hemos aprendido que cada vez que encontramos esta palabra, masquil, es evidente que el autor quiere darnos instrucción. Una instrucción en base a su experiencia con Dios, en base a su relación con Dios, pero en base también a lo que él ha aprendido, no solamente de su propio pasado, sino del pasado de su pueblo. Es interesante que a lo largo de estos 72 versículos, el autor de este salmo, Asaf, hace un repaso histórico desde el Éxodo hasta David. Y a lo largo de cada uno de estos versículos vemos que no es tanto el énfasis en lo histórico, sino principalmente en lo espiritual. En cierto sentido, este Salmo, el 78, es una prolongación del último versículo del Salmo anterior, del número 77. Dice en el versículo 20 de este último Salmo que aprendimos en otra oportunidad, dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y en ese Salmo, en el 77, Asaf fue fortalecido por el recuerdo y la contemplación de la redención ya consumada. Es decir, en un momento de decaimiento espiritual, contemplar la historia pasada sirvió al alma y al espíritu de Asaf para salir de ese estado de postración espiritual, recordando el poder, las maravillas efectuadas por parte de Dios hacia el pueblo en el pasado. Pero evidentemente esa contemplación le llevó a Asaf a darse cuenta que ese pasado en el cual Dios había intervenido tantas veces no es solamente para quedarse contemplando, sino que ese pasado a él le sirve para modificar su presente, para pensar en un futuro diferente, pero principalmente para compartirlo con aquellos que lo necesitan. Como decía anteriormente, Asaf fue fortalecido por el recuerdo y la contemplación de la redención por parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero en este Salmo número 78 es advertido por la memoria de los fracasos pasados, y para este cometido se tiene por suficiente la historia desde Egipto hasta David, pues el hombre ha sido igual en todas las épocas. Podríamos decir que tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia, o para nuestra experiencia como cristianos, la historia no es algo que se tiene que desechar, sino todo lo contrario. Es un espejo que se eleva de generación en generación para contemplar los errores pasados, no para quedarse solamente en el juicio o en la crítica despiadada, sino para ver en qué punto de la vida, de la historia, de una persona, de una familia, de una iglesia local, del pueblo de Dios o del pueblo de Israel en la antigüedad, en qué punto hay que reforzar nuestra propia vida, nuestra propia experiencia con Dios para no repetir los errores del ayer. Es interesante que este salmo, en los primeros 4 versículos, hace el énfasis en cuanto a no encubrir estas cosas a los hijos, sino que Asaf tiene muy presente que la mejor manera de no repetir los errores del pasado es contarla a las generaciones venideras, es señalar y marcar aquellas cosas que son agradables a Dios, pero también aquellas cosas que son desagradables a Dios. Interesante leer el Salmo 78 a la luz de 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice en este capítulo del Nuevo Testamento, de este libro del Nuevo Testamento, dice en el primer versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis que, y hace todo un relato de lo que significó el pueblo de Israel caminando en el desierto y de la manera en que ellos erraban y caían por no aprender las lecciones de cada día.
Versículo 6 de este mismo capítulo, 1 Corintios 10, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Evidentemente, Pablo, como buen estudiador de las Escrituras, sabía lo que significaba hacer el repaso de la historia del pueblo de Israel. Pero ¿qué en cuanto a nuestra propia historia? ¿Hemos aprendido lo que ha sido nuestra vida pasada desde el momento en que conocimos a Cristo como Salvador en adelante? Alguien expresó que el pasado es experiencia que el presente aprovecha y que el futuro perfecciona. Experiencia que el presente aprovecha y que el futuro perfecciona. La realidad es que estamos aquí en esta tierra para caminar, pero no solos, porque tenemos generaciones que nos han precedido. Y si el Señor lo permite, hay generaciones que vendrán después de nosotros. Estamos aquí en esta cadena, donde somos un eslabón importante en este tiempo y en este momento que Dios nos permita y nos permite vivir. Y no podemos perder de vista lo que ha sido nuestra historia pasada, nuestra relación con Dios, lo que es nuestra propia historia en este día, en el día de hoy, y lo que contaremos y mostraremos a las generaciones que habrán de venir. Este es un largo pero precioso salmo, porque comienza con la comisión de pasar todas estas verdades acerca de Dios a la siguiente generación con un triple propósito. Dice en los primeros 4 versículos, dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Asaf está maravillado con la historia de su pueblo, pero a la vez un santo temor inunda su pensamiento y mira su situación actual y expresa: no puede ser que repitamos siempre la misma historia. No puede ser que nuestros hijos caigan en los mismos errores en que caímos nosotros y que cayeron nuestros padres. No es posible que no tengamos ninguna herramienta para no repetir los errores. Y la verdad, queridos hermanos, es que tenemos que reconocer que si repetimos los errores del pasado, si caemos en los mismos pecados, si tropezamos siempre con las mismas circunstancias, no es porque nos falten recursos, todo lo contrario. Dios no nos ha dejado ni desarmados ni desnudos ante esta vida presente y el porvenir. Dios nos ha dado de su Espíritu, que nos guía a través de su palabra, que nos enseña de la persona de su Hijo. Así que no nos ha dejado sin herramientas para vivir cada día de nuestra vida. La palabra de Dios, el ejemplo del Señor Jesucristo, su enseñanza, su vida obrando en la mía, el Espíritu Santo que quiere, porque para ello fue enviado, entre otras tantas tareas, para instruirme, para enseñarme, para guiarme, no en el vacío del desconocimiento, sino con una mente llena de la palabra de Dios. Dios no quiere que fracasemos, Dios no quiere que caigamos, Dios no quiere que repitamos viejas historias. Pero también piensa en el futuro, y piensa en mis hijos, y en los hijos de mis hijos. Piensa en cada uno de nosotros y nuestra descendencia, y entiende que cada generación que pasa por esta tierra tiene la responsabilidad, tenemos y tengo la responsabilidad de transmitir a la generación venidera lo que significa confiar y creerle a Dios. Si tuviéramos el tiempo para hacer un repaso de todo lo que es el Salmo 78, nos daríamos cuenta que la historia se repitió generación tras generación. Pueblo duro, contumaz, duro de cerviz,
cabeza dura, como diríamos nosotros en forma actual. Ver a Dios actuar y no querer creerle. Ver el poder de Dios y no poner la confianza en Él. Ver el amor de Dios y nunca terminar de amarlo a Él. Y todo esto trajo consecuencias para este pueblo. Miren, hermanos, el salmista hace mucho énfasis en la importancia de explicar a las nuevas generaciones la intervención pasada de Dios en la historia. Y a lo largo de estos primeros versículos es que él dice que lo más importante de todo es transmitirlo a las generaciones que vienen. La enseñanza para nosotros tiene que ser muy clara. Volver a recordar, aunque siempre lo hemos tenido presente, el mandato bíblico de contar a nuestros hijos de la fidelidad de Dios para que puedan poner en Él su esperanza. Pasarles una historia viva, hablarles de cómo el Señor ha intervenido en nuestra vida, en la vida de nuestra esposa, en la vida de nuestro hogar. Hablarles también de cómo Dios intervino y sigue interviniendo en sus propias vidas, aunque ellos en ocasiones no lo vean o no sepan reconocerlo. Como padres tenemos esa responsabilidad. A veces pienso, ¿por qué razón los hijos fracasan? ¿Por qué razón los hijos caen? ¿Por qué razón pasan por situaciones que son dolorosas, que no agradan a Dios? Porque en definitiva les pasa lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Quizás nuestro gran problema ha sido no saber contarles, no saber explicarles, y peor aún, no haber sido fieles para que ellos puedan ver eso en cada uno de nosotros. De todas maneras, las responsabilidades siempre son personales y particulares. Y uno no tiene la obligación de repetir los errores del pasado, ni propios ni ajenos. La importancia de transmitir a las generaciones venideras es para que miren y se miren en aquellas cosas que Dios quiere y en aquellas cosas que Dios no quiere, lo que le agrada y lo que le desagrada. Porque en definitiva siempre tendrán, como tuvimos nosotros, como tuvo esta generación y como tuvo la generación pasada y todas las que pasaron por detrás, la misma oportunidad, la oportunidad de decidir bien. Creo que nuestra vida actual es la mejor demostración de fe para nuestros hijos. Esa demostración de fe que es irrefutable y que nadie puede contradecir porque es evidente. Se nota, se expresa y marca una diferencia en la forma en que vivimos como familia, como hogar, pero también como iglesia. Cómo se manejan los problemas, cómo manejamos las crisis, cómo enfrentamos los retos y lo más importante, cómo tratamos a las generaciones que vienen. Lo hacemos con gracia, lo hacemos con verdad, lo hacemos con amor, lo hacemos con firmeza, o lo hacemos simplemente desde la crítica y marcando constantemente errores, sin darles una pizca de oportunidad para que cambien quizás alguna situación difícil que pueden estar viviendo en este momento. No podemos obligar a las generaciones que siguen a creer, no lo podemos hacer, pero sí tenemos la responsabilidad de dar testimonio, como historias vivas que somos, de que Dios les ama y desea que depositen en Él su confianza, porque en definitiva el pueblo de Israel básicamente falló en esto. Vieron obrar a Dios y nunca terminaron de creerle a Él. Un principio simplemente para marcar en este día. Tenemos la responsabilidad de ser historia viva para las generaciones que vienen. ¿Lo puedo repetir? Tenemos la responsabilidad de ser historia viva para las generaciones que vienen. Y sin duda que no solamente tenemos la responsabilidad de hacerlo, sino que tenemos que orar por las generaciones que vendrán después de nosotros. Queridos hermanos, que el repaso, la lectura de este salmo, a la luz, como decía antes, de 1 Corintios capítulo 10, nos sirva para afirmar este presente, para que aquellos que nos ven
puedan decir que sí, vale la pena no solamente conocer a Dios, sino creerle a Él y obedecerle a Él. Que el Señor bendiga su palabra.